Una vez que damos siguiente, llegamos al cuadro 3.14 de cargos docentes. Acá vamos a consignar los cargos docentes que tiene la escuela por POF. Todos los cargos docentes por POF. Hay un error muy común que cometen en educación secundaria donde dice profesor, maestro / profesor por cargo y consignan todos los docentes. Los docentes no están consignados en POF por cargo. Están consignados por horas cátedras. De modo que los cargos que tenemos son los cargos de conducción y los cargos de auxiliares. De conducción tenemos director, vicedirector, en algunos casos 1, 2 o 1, 2 dependiendo de la escuela, los secretarios y prosecretarios. Estos cargos, si están cubiertos o están sin cubrir, se consigna según corresponda. Los cargos directivos son todos interinos. El total de cargos que tenemos por POF y la situación. Preceptores. Si bien acá tenemos profesor por cargo y dice profesor itinerante, profesor de teatro, profesor de lengua, de enseñanza práctica, profesor de música, los profesores ellos cobran por horas cátedras, no están consignados en la POF por cargo, son por horas cátedras. Los auxiliares docentes, los ayudantes de clase práctica, de trabajo práctico, se cargan como auxiliares docentes. Bibliotecario, psicólogo, psicopedagogo, y si no están en la grilla, se carga en otros cargos docentes. De modo que cargamos todos los cargos, rellenamos con 0 y le damos siguiente. Cantidad de cargos docentes atendidos por suplentes. ¿Cuántos de los cargos anteriores hemos tenido atendidos por suplente? Si no lo tengo, relleno con 0. Bien, y ahora muy importante, las horas cátedra. La cantidad de horas cátedras están dadas en la POF. En la POF le figura en la parte inferior cuántas horas cátedras tienen aprobadas. Las semanales, las anuales. Por cada curso y por cuántos cursos tenga. Para la escuela de bachiller el común hay un cálculo que es muy simple, que tienen 41 horas cátedras por cada sección. Si yo tengo de primero a sexto año una sola sección independiente, voy a tener que son 41 por 6, de modo que me va a dar 246 horas cátedras. ¿Por qué son 41? El plan de estudio dice que son 38 con educación física, pero en la POF se autorizan 3 horas de educación física de varones y 3 horas de educación física de mujeres. Entonces se suman esas 3 horas más y queda 41. Es a modo de tener un cálculo rápido y mínimo de la cantidad de horas cátedras que corresponderían aproximadamente. Pasa en los colegios privados que tienen horas que no están en el plan de estudio y se sumarían más. ¿Qué nos pasa con educación física? Por lo general, las horas de educación física en el ciclo básico tengo por curso 3 de primer año de varones, 3 de mujeres. En el segundo año 3 y 3. En el tercero 3 y 3. De modo que entre la educación física de varones y de mujeres tendría 18 horas cátedras. Pero, como agrupan por la cantidad de matrícula, solo cubren 3 de varones y 3 horas de mujer.
Entonces, de las 18 horas cátedras esas de educación física, tendría solo 6 cubiertas y las otras 12 sin cubrir. De modo que si yo hago la 41 por los 3 cursos de primero a tercer año, voy a tener 123 horas cátedras, de las cuales 12 estarían sin cubrir. Y las que están cubiertas por titulares y las que están por interino harían del total de las horas cátedras. Después, esas son las destinadas al dictado de formación general. Destinadas al dictado de prácticas profesionalizantes, TTP itinerario formativo. Estas son las horas de las escuelas técnicas o agrotécnicas que cargan las horas que tienen de taller, prácticas de campo, lo que son de la especialidad. En la POP les suelen salir separadas las horas y van a consignar el total de las horas cátedra y esas cuántas son titulares y cuántas serían interinas. Destinadas al dictado de especialización artística. Hay un error muy común que se comete siempre, que las ponen allí las horas de educación artística que tienen en el ciclo básico, que son las de plástica para primer año, música para primer año, plástica segundo, tercero tiene danza y teatro y el cuarto año teatro. Esas no son horas de especialización artística, porque son horas de la formación general. El bachiller común o el bachiller con orientación no tiene especialización artística. Las escuelas que tienen especialización artística son las de arte especializado y ellos en su POP vienen consignadas ya cuáles son las de la especialización, la cantidad de horas por curso. Sería la sumatoria de todos los cursos y si están cubiertas por titular, interino o estarían sin cubrir. Horas destinadas a proyectos / programas institucionales. Acá se consigna se solía consignar antes cuando teníamos las horas de los planes nacionales, de los que eran de apoyo, pero eran horas fuera de plantas funcionales. Si eran planes sociales o programas o tenían pasantía, la cantidad de horas que se consignan allí. Las horas destinadas a otras actividades / funciones. Acá se consigna la cantidad de horas de los profesores que están que no han sido reasignados en las distintas asambleas y tienen las horas en disponibilidad o horas institucionales, se le llama así en las escuelas, que cumplen cualquier función, la cantidad de horas que tenían. Y esas son siempre titulares, de lo contrario no estarían en esa condición. Son los profes que nos reasignaron. Horas cátedras de maestros / profesores itinerantes no tenemos, en secundaria no se da la situación, por eso no se consigna. Una vez que yo consigno el total de las horas cátedras, pongo las horas cátedras atendidas por suplente. De ese total, ¿cuántas están atendidas por suplente? Hay un error muy común que, por ejemplo, tengo los 6 años, son 246 horas cátedras en total, pero acá consignan 200. Suelen poner 200 horas cátedra y acá atendida por suplente las 46 restantes. No debería de ser así, sino yo tengo que consignar el total de mis horas cátedras y de ese total cuántas son atendidas por suplente. Y tengan en cuenta siempre que un suplente es suplente de un titular o de un interino. Damos siguiente.
En el cuadro que sigue son los cargos no docentes. Administrativos, ¿cuántos cargos administrativos tengo por POF? Los que están cubiertos y los que están sin cubrir. Lo mismo para el servicio de maestranza u otros cargos que suelen tener en las POF. Hay escuelas que quedaron muy antiguas, en POF muy antiguas, que figura inclusive hasta un mayordomo, el cargo de mayordomo de los cargos no docentes. Fuera de la planta funcional tenemos contratados, teniendo en cuenta que los contratos son aquellos que los paga el Estado, que les paga el establecimiento, no el Estado. Pasantías son la mayoría de los becados que vienen de la municipalidad, que están cumpliendo funciones en las escuelas a falta de cargos cubiertos, y lo mismo en planes sociales o programas. El cuadro que sigue, personal en actividad en este establecimiento con designación docente. Docente en actividad solo por cargo. Si yo tengo personas que solo tienen cargo en la escuela, consigno solo de los cargos, equipo directivo y auxiliares. Docente en actividad solo por horas cátedra, los profes que están a cargo del dictado de la currícula, que son por horas cátedra, los que cubren todos los espacios curriculares por horas cátedras. Docente en actividad designado por cargo y horas cátedra. Se puede dar la situación, es muy poco lo que se da, pero antes se daba mucho en las escuelas técnicas, que tenía el cargo de maestro de taller cuando era por cargo, y a su vez en contraturno tenía horas cátedra, matemática, dibujo técnico, etcétera, y tenía las dos situaciones, cargo y horas cátedra. Si yo tengo, a veces en algunas escuelas hay preceptores, que alguien es preceptor a la mañana y tiene un cargo, y a la tarde tiene horas de lengua, por ejemplo. Entonces ahí tiene cargo y horas cátedra una misma persona. Entonces los consigno, pero ya los habré restado de solo en actividad por cargo y por horas cátedra. Si los he consignado en cargo y los consignado en horas cátedra y los consigno en cargo y horas cátedra, estaré duplicando o triplicando el dato. Docentes afectados a este establecimiento que no pertenecen a la planta funcional. Es muy raro que se dé, pero suele suceder en algunos casos de personas que están en esa situación. Frente a alumnos, maestros itinerantes o profesor itinerante no lo suelen tener, salvo en casos excepcionales en algunas escuelas rurales. Docentes en otras funciones son las personas que están con traslado transitorio o comisión de servicio en nuestro establecimiento. La sumatoria de todas estas filas nos va a dar el total de personas en actividad en nuestro establecimiento. Fuera de cuadro, y nos suman los docentes en tareas pasivas. ¿Cuántos docentes tenemos en tareas pasivas? Los que están cumpliendo las funciones en nuestro establecimiento. Después, el cuadro 3.22, la cantidad de personas que cumplen cada función docente en actividad. La función del director, de modo de que la sumatoria de todas las funciones me va a ser igual o mayor que las personas en actividad. Nunca inferior, porque si me da menos funciones que personas, hay personas que no tienen asignada función. ¿Y por qué mayor? Porque puede pasar que tenemos, por ejemplo, un profesor de historia que enseña historia y formación ética y lo cuenta en historia, en formación ética, inclusive geografía en algunos casos. Hay algunos profes que eran los primeros títulos de los IES de la provincia, eran profesor en historia y geografía, por ejemplo, y estaban habilitados para dar los dos espacios curriculares y dictan los dos espacios curriculares. Una vez que completamos el cuadro,
le damos siguiente y llegamos a un cuadro resumen donde vamos a consignar en el M.1 el total de la matrícula que hemos cargado en el cuadro 3.1, la cantidad de secciones independientes y la cantidad de múltiples si en caso lo tenemos, el total de alumnos de ofertas multinivel, no lo tenemos, es muy raro que se dé la situación, rellenamos con 0, si tiene albergue o internado, si no lo tengo rellenamos con 0, beneficiario de alimentación gratuita, son los chicos que reciben el programa PIO, muy pocas las escuelas secundarias que tienen este beneficio, de lo contrario rellenamos con 0, el total de alumnos que habremos tenido el año pasado con atención domiciliaria o hospitalaria, y para los que cargaron que tienen alumnos con discapacidad, habrá que describir la cantidad de alumnos que tienen el tipo de discapacidad. Si es visual, auditiva, intelectual, motora, etc. Una vez que consignamos los cuadros, ponemos finalizar y volvemos a donde habíamos iniciado. Me queda con errores porque no he completado todos los cuadros. Verifico. Cuando verifico si todo está bien, me va a dar la opción de confirmar. Si confirmo, me va a dar la opción de imprimir la declaración jurada del cuadro de matrícula. Y quedando por cargar el cuadro de características del establecimiento.